Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a ponernos el casco de ingenieros investigadores principales. Tenemos ante nosotros la escena de un desastre absoluto, el colapso de un edificio de 20 pisos que ocurrió por allá en 1998. Y bueno, nuestro trabajo aquí no es adivinar qué pasó, ni sacar conclusiones apresuradas, sino dejar que los números hablen por sí mismos. A través de este análisis forense, vamos a tomar esos datos crudos y fríos del Departamento de Ingeniería y los vamos a someter a un escrutinio estadístico súper riguroso. Así que prepárense, vamos a sumergirnos de lleno en esto y descubrir matemática y científicamente por qué esta estructura simplemente se vino abajo. Como todo buen equipo de trabajo estructurado, este es nuestro plan de acción. Pasaremos rápidamente por el colapso y los datos, luego analizaremos la población, la resistencia del suelo, revisaremos las frecuencias y la dispersión geotécnica, saltaremos al análisis del riesgo sísmico y terminaremos con nuestra conclusión y, por supuesto, la bibliografía. Bueno, arrancamos con la primera parte, estableciendo la escena. Todo análisis forense comienza aislando el evento, ¿verdad? Antes de poder culpar a un terremoto o echarle la culpa al terreno, necesitamos entender qué fue exactamente lo que falló. Imagínense a nuestra víctima. Es un edificio imponente, de 20 pisos, con unas dimensiones de 30 metros de ancho por 40 metros de largo, construido en el 98 usando una estructura de hormigón armado. O sea, estamos hablando de una estructura masiva y extremadamente pesada. Como sabemos, las decisiones de ingeniería no pueden basarse en observaciones aisladas. Necesitamos evidencia cuantificable. Así que, conociendo el peso brutal y el material de esta edificación, la pregunta es: ¿qué variable externa la llevó a su punto de quiebre? Pasemos a nuestro primer sospechoso, el análisis de la población. ¿Pudo ser estrés inducido por humanos? ¿Acaso hubo un aumento desproporcionado de la gente viviendo en la zona que sobrecargó la infraestructura, los servicios y terminó modificando la carga del suelo que soportaba nuestro edificio? A ver, revisemos los números. Aquí tenemos los datos crudos. Estos son los habitantes en la zona afectada durante los 5 años previos al colapso, ordenados del más reciente al más antiguo. Tenemos 10.000, luego sube a 11.500, después a 12.200, baja a 10.800 y finalmente 9.900. A simple vista, los números fluctúan, suben y bajan, pero claro, como ingenieros, no podemos trabajar con el ojímetro o suposiciones visuales. Necesitamos organizar toda esta información sin procesar para ver si realmente hubo un cambio drástico y sostenido en la ocupación que pudiera desestabilizar el entorno. Paso a paso, vamos a desentrañar estos números calculando nuestras medidas de tendencia central. Empecemos por el paso 1, la media, que no es más que el promedio de toda la vida. Sumamos todos los valores, 10.000 más 11.500 más 12.200 más 10.800 más 9.900. Eso nos da un total de 54.400. Al dividir este total entre nuestros 5 años de datos, obtenemos nuestra media exacta, 10.880 habitantes. Paso 2, la mediana. Para encontrarla, simplemente ordenamos los datos de menor a mayor, 9.900, 10.000, 10.800, 11.500 y 12.200. El valor que queda ahí, exactamente en el centro, es nuestro tercer dato, 10.800. Y el paso 3, la moda. Buscamos el número que más se repita. Pero si miramos bien, en este caso ningún valor se repite, así que estadísticamente hablando decimos que no existe moda, es una distribución amodal. Ahora, lo que me parece verdaderamente fascinante es cuando pasamos de esa tendencia central a medir la dispersión. Queremos saber qué tan caóticos fueron realmente estos cambios de población. Para eso, vamos a calcular la desviación estándar poblacional. Primero, vamos a tomar cada dato individual y le restaremos nuestra media de 10.880. Luego, para deshacernos de los molestos signos negativos, elevaremos ese resultado al cuadrado. Después de eso, sumaremos todos esos valores y los dividiremos entre nuestra cantidad total de datos, que es 5. Eso nos dará la famosa varianza. Y finalmente, al sacarle la raíz cuadrada a esa varianza, ¡boom!, obtenemos nuestra desviación estándar. Hagamos los números juntos, vean cómo funciona en acción. Tomemos el primer año, 10.000 menos la media de 10.880 nos da una desviación de menos 880. Al elevar menos 880 al cuadrado, obtenemos 774.400. Y hacemos esto mismo con todos los valores. Miren el pico poblacional de 12.200, su desviación es de 1.320,
que elevado al cuadrado nos da más de 1.7 millones, exactamente 1.742.400. Si sumamos toda esa columna de desviaciones al cuadrado, obtenemos un gran total de 3.868.000. Dividimos esa bestialidad entre 5 y nuestra varianza es 773.600. Le sacamos la raíz cuadrada y eso nos da una desviación estándar de aproximadamente 879.55 habitantes. Entonces, ¿qué nos cuentan los datos? El resumen estadístico nos dice lo siguiente. Tenemos una media de 10.880 y una mediana casi gemela de 10.800, con una desviación estándar de casi 880 personas. Aunque, claro, hay cierta fluctuación poblacional, la enorme cercanía entre la media y la mediana nos sugiere fuertemente que no hubo un estallido repentino, no hubo una urbanización extrema que colapsara las infraestructuras de la noche a la mañana. La población varió, sin duda, pero honestamente lo más probable es que no sea la causa principal de este colapso estructural. Tenemos que seguir investigando. Y así pasamos a la tercera parte. Descartada la población, vamos tras nuestro segundo sospechoso. Y aquí es donde las cosas se ponen geotécnicamente muy interesantes. Vamos a investigar los cimientos y el mismísimo suelo sobre el que descansaban esos 20 pisos de puro hormigón armado. Fíjense en estos datos críticos recopilados de diferentes puntos del terreno. Tenemos la resistencia a la compresión del suelo medida en megapascales, 12.5, 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6. También contamos con la profundidad del nivel freático, o sea, dónde estaba el agua subterránea medida en metros, 5.2, 6.1, 4.9, 5.4 y 6.3. Pero escuchen esto y presten mucha atención, porque este es un detalle vital del expediente. El tipo de suelo predominante debajo del edificio es arcilla. Guarden ese dato en su cabeza porque va a ser fundamental para resolver este caso. Vamos a aplicarle nuestro rigor matemático a la resistencia del suelo. Paso 1, la media. Sumamos nuestras 5 resistencias, las dividimos entre 5 y obtenemos 12.6 megapascales. Paso 2, la mediana. Ordenamos los datos y el valor central es 12.5 megapascales. Paso 3, el rango. Le restamos el valor mínimo de 10.8 al máximo de 14.2 y eso nos arroja un rango de 3.4 megapascales. Pero ojo, aquí está la clave, el paso 4. Como estamos tratando con puntos de muestreo de un terreno gigante, no usamos la varianza poblacional, usamos la fórmula de la varianza muestral. Restamos cada valor de la media, lo elevamos al cuadrado, sumamos todo y obtenemos 7.30. Pero esta vez dividimos entre n-1, es decir, entre 4. Esto nos da una varianza muestral de 1.825 y una desviación estándar muestral de aproximadamente 1.351 megapascales. Y aquí llegamos a un punto crucial. Este porcentaje, 10.72%. Este es nuestro coeficiente de variación. ¿Cómo lo sacamos? Dividiendo nuestra desviación estándar muestral de 1.351 entre nuestra media de 12.6 y lo multiplicamos por 100. ¿Y qué nos está gritando este 10.72%? Nos indica la dispersión relativa de la resistencia del suelo. En palabras más simples, nos dice que el terreno debajo de ese edificio no era para nada uniforme. Existía un nivel crítico de inconsistencia en su capacidad para soportar todo ese peso. Entramos a la cuarta sección. Saber que el suelo era inconsistente es un buen inicio, pero no es suficiente. Tenemos que visualizar cómo se comportaba esa arcilla bajo tierra para identificar el mecanismo exacto por el cual falló. Al organizar nuestra resistencia en un histograma de frecuencias absolutas, el panorama se vuelve clarísimo. Miren los intervalos. Tenemos una muestra en el rango débil de 10.5 a 11.5, una en el rango de 11.5 a 12.5, una en 12.5 a 13.5 y dos en el rango más fuerte de 13.5 a 14.5. Este mapeo nos revela una distribución sumamente desigual a lo largo de todo el terreno. Imagínense un edificio masivo de hormigón asentado sobre un terreno que tiene parches fuertes y parches débiles. Está absolutamente destinado a sufrir asentamientos diferenciales. Pero, ¿por qué existían estos parches tan débiles? Aquí es donde nos ponemos el sombrero de detectives al emparejar los datos. Al cruzar y relacionar nuestra variable independiente X, que es la profundidad del nivel del agua, con nuestra variable dependiente Y, la resistencia del suelo, analizamos punto por punto. Fíjense en el punto 2. El agua está profunda, a 6.1 metros, y la resistencia es alta, 14.2 megapascales. Hay una correlación positiva directa.
A medida que el agua está más profunda y lejos de la superficie, la resistencia del suelo es mucho mejor. Y señoras y señores, esto nos lleva al momento del gran descubrimiento. Observen el punto 3. Este es nuestro punto crítico de falla. Tenemos un nivel freático muy superficial, a solo 4.9 metros de profundidad. Y adivinen qué, coincide exactamente con la resistencia más baja registrada, 10.8 megapascales. ¿Recuerden que dijimos que el suelo era arcilla? Bueno, la física del mundo real nos dicta que las arcillas son altamente, escuchen bien, altamente sensibles a la humedad. Cuando el nivel freático sube, la arcilla se satura de agua, sus partículas se expanden, pierde toda su fricción interna y su capacidad de soportar un edificio de 20 pisos simplemente se destruye. La variación del agua subterránea afectó directamente y de manera letal la estabilidad estructural. Llegamos a la sección 5, el análisis del riesgo sísmico. Ya sabemos que tenemos una base totalmente debilitada. Pero, ¿qué fue lo que empujó finalmente al edificio al colapso? Pasamos a nuestro tercer y último sospechoso, la actividad sísmica y el estrés estructural repetitivo. Vamos a revisar los números de los 5 terremotos históricos en la región. Tenemos magnitudes de 5.4, 4.8, 6.2, 5.9 y 4.5. Si calculamos eso, obtenemos una media de 5.36 y una mediana de 5.40. Esta simetría casi perfecta entre la media y la mediana nos dice que en general la distribución sísmica es estable. Pero, un momento, noten el rango de 1.70. Esto existe porque hubo un pico severo de magnitud 6.2. Y déjenme decirles, registrar un sismo de 6.2 en una zona que ya tiene un suelo arcilloso saturado de agua es literalmente una receta para el desastre, generando unos esfuerzos de corte brutales en la estructura. Ahora, el informe original intentaba correlacionar estos terremotos con un número general de réplicas anuales. Pero aquí, como ingenieros rigurosos, tenemos que hacer una pausa y señalar una falla metodológica enorme en esos datos. No podemos aplicar un modelo de regresión lineal mezclando un registro de sismos principales de hace 10 años con un conteo global y suelto de réplicas de los últimos 5 años. Eso no tiene sentido. La ley de Bad nos enseña que existe una relación exponencial muy clara entre un sismo principal y sus réplicas inmediatas. Para hacer un cálculo forense verdaderamente correcto, tal como lo muestra esta tabla propuesta por la ingeniera María, necesitamos que los datos nos digan exactamente cuántas réplicas generó, por ejemplo, ese letal terremoto 3 de magnitud 6.2. Sin ese cruce directo de datos, cualquier conclusión estadística sobre las réplicas sería totalmente inexacta. Y así llegamos a la sección final, la conclusión y bibliografía. El veredicto. Hemos interrogado a los datos, hemos calculado cada variable paso a paso. Y es hora de emitir nuestro veredicto forense. La evidencia matemática es contundente. No fue un boom de la población. Fue una combinación absolutamente letal de un suelo arcilloso que se saturó por un nivel freático superficial, perdiendo toda su resistencia a la compresión y siendo rematado por repetidos esfuerzos de corte provocados por sismos superiores a los 5 grados en la escala de Richter. Claro está, en el mundo de la ingeniería, ninguna deducción matemática tiene un gramo de peso si no está respaldada por la literatura y los códigos oficiales. Toda esta metodología que hicimos de calcular medias, medianas, varianzas y correlaciones se sustenta en expedientes esenciales. Estamos hablando de pesos pesados como probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería de Montgomery, los principios de ingeniería geotécnica de Das para entender el comportamiento de esa arcilla, la dinámica de estructuras de Chopra, la obra indispensable de probabilidad de Devore y, por supuesto, normativas clave como el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR 10, y los datos oficiales del Servicio Geológico. Estos son los verdaderos cimientos académicos que validan nuestra exhaustiva investigación de hoy. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión final de vital importancia. Hemos utilizado de manera magistral la estadística descriptiva y la probabilidad para hacer esta autopsia forense y averiguar con exactitud por qué cayó este edificio. Pero, seamos honestos, la verdadera ingeniería no se trata solo de mirar al pasado. Así que les dejo esta pregunta para que la piensen. Si la estadística puede revelar con tanta exactitud matemática la causa de una falla estructural del pasado, ¿cómo podemos exigir y estructurar una mejor recopilación de datos de suelos y sismos hoy mismo para predecir y prevenir el próximo gran colapso antes de que siquiera suceda?
Con esa inquietud cierro este análisis, agradeciendo enormemente su excelente atención a los números. ¡Hasta la próxima!